inicia. Ya, se inicia. Sí. Entonces, decimos que tiene que ver con la frustración, cuando vivimos en estado de frustración, también cuando tenemos muchos arrepentimientos, ¿no? Arrepentimientos de lo que Culpa. hicimos o de lo que no hicimos. También culpa, pero no es lo mismo el arrepentimiento que la culpa. A veces nos arrepentimos de algo que no hicimos, aunque no tengamos culpa. Exactamente algo que debimos haber hecho y no lo hicimos, nos arrepentimos. Sí, un poco es también el hubiera, ¿no? Las personas que viven en el hubiera. Hubiera hecho, hubiera el otro, si lo hubiera existiera, como dice. Entonces, hay personas que están mucho en esa dinámica de vivir todo lo que no se atrevieron a hacer y que ahora lo están lamentando. Y también la culpa, conoces también la culpa de cuestiones que malas decisiones, malas pues acciones que emprendimos, pues a veces la culpa está ahí. Entonces cuando vivimos en la culpa, en la frustración, en el lamentar, en el hubiera, en sentirnos traicionados, todas estas emociones están relacionadas con el segundo chakra. El tercer chakra es el chakra del plexo solar. Se dice que ahí este está relacionado mucho con la personalidad. Y cuando estamos en equilibrio este chakra, nos sentimos realmente una persona completa, integrada, pues todas nuestras partes, no estamos fragmentados. Y tenemos, bueno, una personalidad bien estructurada. La persona tiende a ser positiva, ¿no? Hay una buena autoestima, podemos decir que tiene que ver con la buena autoestima. La persona tiene buena autoestima, pero eso no quiere decir que sea egoísta, ¿no? Sino que se autorrespeta, pero también respeta a los demás. Y eso le da este empoderamiento del que se habla mucho ahora, de que le da confianza a una persona que tiene asertividad sobre todo. Pero bueno, cuando está en desequilibrio, cuando vivimos en desequilibrio respecto a este chakra, pues es mucho la autocrítica. O sea, hay personas que son muy duras consigo mismas, criticándose y señalándose y hasta insultándose. Cuando es la vergüenza tiene que ver mucho con esto, porque las personas que son demasiado críticas consigo mismas es que se avergüenzan de ni siquiera, no solo de las cosas que hacen, sino de sí mismas. Muy exigentes también consigo mismos. Sí, puede ser muy exigente. Y casi siempre viene de que han sido creados con mucha exigencia y mucha crítica, ¿no? Los padres que yo tengo pacientes, ¿no? Que me han contado que aun cuando llegaban con sus papás con un 10 y esperaban por una boleta llena de puros 10, por lo menos una felicitación, casi era como, pues, sí es lo mínimo que puedes hacer, porque yo trabajo y me sacrifico para mantenerte, ¿no? Así es que no crees que hiciste algo especial. Entonces era sentirse nunca es uno suficiente, ¿no? Lo que haga uno nunca es suficiente para la persona que nos pone un estándar o padres también que están constantemente criticando a los hijos, ¿no? Que ahora que se habla mucho del bullying, pues también hay padres que le hacen bullying a los hijos, ¿no? Fíjate que eso sí, el otro día, al leer un libro estaba yo diciendo, pues a veces papás aquí hacen bullying también, ¿verdad? Se burlan de los hijos, ya sea de lo que hacen o como son físicamente. Entonces, todo esto crea una sensación, un sentimiento de vergüenza de cómo son y de lo que hacen. Y ante esta necesidad de querer dominar esta vergüenza, pues crea este desequilibrio. Entonces, el chakra del plexo solar está relacionado con estos sentimientos de sentir que no valemos, cuando somos muy duros con nosotros mismos, que nos sentimos impotentes para hacer muchas cosas, cuando sentimos vergüenza de todo. A veces también esto limita mucho a las personas hasta el punto de no atreverse a hacer nada, porque como les han dicho tanto que son tan imperfectos y que a lo mejor todo lo hacen mal, que ya no quieren hacer nada, no se atreven, ¿no? Y como se dice, pues realmente el que logra el éxito, pues es el que se atrevió a cometer muchos errores
y a pesar de eso siguió adelante y aprendió la lección y fue mejorando. Hay que levantarse, caer pero no levantarse. Pues tratar de quitar, tú eres más buena para quitar. A ver, quítamelo para que le vea yo aquí, se lo borro otra vez ya, ¿no? Y luego bueno, pues sigue el chakra del corazón, ¿no? El corazón. Precisamente está a la altura del corazón. ¿Qué tal? Y bueno, el corazón pues siempre lo relacionamos con qué, con toda la cuestión afectiva del amor, el afecto, la empatía, ¿no? Incluso puede ser el amor no solo, el amor hasta espiritual, el amor en todas sus manifestaciones. El amor a Dios, claro, el amor a Dios, a todos nuestros semejantes. E incluso también tiene que ver un poco con la parte sanadora nuestra, porque como se dice, el amor cura, el amor sana, y es cierto en muchos sentidos. Y es obviamente, bueno, ahí el centro de muchos sentimientos, emociones. Cuando sentimos alegría y gratitud y amor y nos sentimos realmente completos, ¿no? Por ejemplo, la palabra que usamos holístico realmente viene de la raíz de como la palabra whole en inglés, de completo, ¿no? Sí. Eso es cuando nos sentimos completos, es cuando nos sentimos mejor. Casi siempre cuando sufrimos, cuando nos sentimos mal, a lo mejor no es consciente, pero es porque nos sentimos que algo nos falta, nos sentimos incompletos. Y a veces tiene que ver, como hablábamos en el anterior chakra del plexo solar, tiene que ver con ese autoconcepto equivocado que hemos creado, que nos han hecho creer o sentir que no somos lo suficiente, ¿no? Entonces por eso no nos sentimos completos. No solo la persona, no solo que ha estado durante sobre todo sus primeros años señalado, que ha recibido bullying, que ha sido tratado o incluso juzgado equivocadamente, pues no solamente se siente vergüenza de sí mismo, sino también siente que le falta algo, que no está completo. Entonces, y más cuando ya está con la pareja, pues más incompleto se siente si no hay una verdadera compatibilidad precisamente con la pareja. Sí, y es que ahí entra muchas veces ese error de creer que la pareja es la que nos va a salvar, ¿no? A llenar huecos, ¿no? Quien me va a hacer feliz, ¿no? Porque resulta que yo no soy feliz, entonces necesito encontrar a alguien que me haga feliz. Que va a ser feliz. Pues no, la única persona que nos puede hacer feliz somos nosotros, a nosotros mismos. Entonces, no es como siempre se habla de las medias naranjas, pero en realidad cada uno somos un ser completo. Y esas dos enteros, esas dos personas completas, tienen que unirse para crear un compromiso, una nueva forma de relacionarse, pero no es porque el otro nos vaya a salvar de nuestra infelicidad o que nos saque o vaya a liberar nuestra autoestima o hacernos felices. Eso no existe. Solamente es un proceso en el que trabajamos dos respecto a eso. Entonces, cuando estamos en equilibrio con este chakra, es cuando realmente vivimos en esa alegría, pero no la alegría de esa emoción exaltada, sino esa alegría interna, pacífica. Como diría Somi, el contentamiento. El contentamiento, sí, sería la palabra más adecuada. Cuando realmente estamos agradecidos de todo lo que tenemos en la vida, de todo lo que hemos recibido, cuando nos sentimos unidos. Incluso el doctor Bach alguna vez hablaba que todos los errores que cometemos, y que algunos podrían llamar pecados, otros no, depende de sus propias creencias, pero los errores que cometemos, decía que son errores, más que errores, son traiciones a la unidad, porque no, la unidad, lo que nos une a la divinidad con todos los animales, recordando que somos animales. Eso. Y que estamos unidos al resto de los animales y también a los otros reinos, al reino vegetal y al reino mineral. Cuando reconocemos esta unidad es cuando podemos vivir en mejor armonía y respeto. Cuando equivocadamente no vemos o perdemos de vista esta unidad, pues entonces también nos sentimos este enojo contra otros, ¿no?
Entonces, cuando tenemos este sentido de la unidad, podemos tener más fe, tenemos cultivar la compasión, la aceptación incluso, el perdón, ¿no? El perdón. Perdón es cuando podemos entender de veras perdonar, porque hay veces que se confunde también, ¿no? El perdonar no quiere decir que tenga uno que aprobar lo que sucedió o decir que estuvo bien. Sino, o olvidar tampoco, que no, pues tampoco da amnesia, ¿verdad? Sí, tampoco no se tiene que olvidar, aunque también puede haber cosas que caigan en lo imperdonable, y eso no quiere decir que eso nos tenga que seguir haciendo sufrir. La cuestión es que no lo carguemos. Sí, porque hay veces que hay personas que aparentemente sienten o creen o dicen que perdonaron, pero lo siguen cargando y viceversa, ¿no? Entonces, lo importante es que internamente trabajamos eso. Entonces, cuando está fuera de equilibrio o desbalanceamos, podemos decir, este chakra, es cuando vivimos con, pues, obviamente los celos, ¿no? La sensación de soledad, de abandono, el enojo, la amargura, el rechazo, cuando nos vivimos sintiendo rechazados. Es algo muy común eso, en muchas personas, el sí, rechazo. el rechazo. Pero viene precisamente de eso, de que a veces el rechazo comenzó desde niños, pues en el núcleo, ¿no? En el núcleo familiar. La verdad es que se puede trabajar todo eso, no quiere decir que alguien que haya vivido rechazo de sus padres o de su medio o su núcleo familiar ya nunca pueda recuperarse o tener una adecuada autoestima o una equilibrada emociones y pensamientos. Puede, pero hay que trabajarlo, no es algo externo. Y en este trabajo es donde las flores de Bach nos ayudan mucho, es como una mano amiga que nos acompaña en este proceso. Entonces, si identificamos que vivimos a lo largo de los días o de las semanas o en nuestra mente siempre están ahí rondando la envidia o sentirnos rechazados o amargados o con muchos resentimientos, sentirnos aislados, enojados o celosos, o incluso también las personas que viven mucho en que viven su amor como si fuera un intercambio, ¿no? El amor condicionado, ¿no? El chantaje, ¿no? O qué tanto me das tú, qué tanto te doy yo. La típica madre latina, ¿no? Que es yo que me sacrifico tanto por ti, etcétera, que quiere la atención, que quiere el amor de los hijos, pero, o sea, por eso es que acepto, no es un amor incondicional, no lo hace per se, lo hace para recibir atención, para ser reconocida, para ser agradecida. Entonces, todo esto pues hace que este chakra esté en desequilibrio. Y también aquí el doctor Bach identificaba muy bien todo este tipo de estados de desequilibrio, y en las flores de Bach podemos encontrar esa ayuda que nos permita, no es de que los tomamos y automáticamente como por arte de magia se me quita la envidia o se me quita los celos, pero yo tengo que hacer mi parte, pero la verdad es que es un camino mucho más fluido, más fácil, más comprensible por dónde tengo que transitar. Sí, con las flores de Bach me ayudó a trabajar porque son bloqueos, a trabajar en ellos, ¿no? Y bueno, luego tenemos el chakra de la garganta. Y bueno, precisamente por el lugar donde está, pues tiene que ver con todo lo que es comunicar nuestras necesidades, nuestras ideas. Tiene que ver también con nuestra toma de decisiones, la responsabilidad en tomar nuestras decisiones, a expresar lo que somos, nuestra verdad. Si vemos, muchas veces puede estar, como vamos ascendiendo en la posición de los chakras, vemos cómo pueden irse, si tenemos miedo y tenemos culpa y hemos recibido un bullying o rechazo, pues nos vamos a sentir aislados y vamos a terminar ¿qué? Pues también no diciendo nuestra verdad, ¿no? Reprimiendo nuestra verdad, si no se puede volver una cadena. Entonces a veces no nos expresamos porque precisamente a veces es por el miedo al rechazo,
incomprensión, o falta de aceptación. Entonces a veces no comunicamos nuestras necesidades o también no nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Aquí también es importante, por eso también a los hijos enseñarles a dejarlos tomar decisiones para que también tendrán que equivocarse y que asuman las consecuencias de y que sus participen decisiones. activamente en la comunicación, ahorita que mencionas eso, porque de las generaciones antiguas venimos en que pues no decíamos nada a los papás, ¿verdad? Pues si no, a lo mejor quién sabe cómo nos iba, pero ya de estas nuevas generaciones, ya tomamos las decisiones juntos y todo, y ahora que participen más los hijos también en eso, que hablen. Pero otra vez, lo importante es el equilibrio, porque hay familias que hablan lo demasiado, contrario, que los que mandan son los hijos, los que toman las decisiones. Y ahorita está al revés. Y cuando son pequeños, pues tampoco todavía tienen un criterio formado para tomar las mejores decisiones, ¿no? O sea, los niños tienen que, los padres orientar para, el niño no podemos dejarle a él que decida qué quiere comer, o si va a ir a la escuela o no. O sea, es parte del proceso de la disciplina. Entonces, cuando les dejamos tomar decisiones, pero también asumir la responsabilidad de sus acciones, eso es lo que forma y hace a las personas madurar. Cuando estamos en equilibrio en este chakra, pues podemos comunicar libremente lo que somos, lo que sentimos, que también comunicar lo que sentimos no quiere decir que vamos a andar por el mundo insultando o ofendiendo a personas. Podemos comunicar lo que creemos, sentimos sin necesidad ni de insultar ni ofender, pero sí expresándonos a nosotros mismos, poniendo límites a veces cuando sea necesario. Ni hablar de más ni de menos. Y podemos ser sobre todo honestos, ¿no? Más fieles a nuestra propia verdad, que nos puede llevar esto, o más bien nos lleva a la congruencia. Y también practicar, así como podemos expresarnos, yo creo que una palabra clave que lo he dicho muchas veces es el equilibrio en todo, ¿no? Sí. Puedo expresar lo que siento, lo que creo, etcétera, pero también no se trata de siempre estar expresando, también tenemos que a veces escuchar y guardar silencio. Hay personas, incluso hay personalidades en desequilibrio, que incluso el doctor Bach lo mencionaba, que son personas que todos están hablando, siempre hablando y contando, y nunca, no paran de hablar, ¿no? Y incluso no les gusta estar solas porque pues no tienen a quién estarle hablando. Entonces necesitamos momentos de estar solos, de estar en silencio. Porque además de esa manera entramos en contacto con nuestra intuición, con nuestra sabiduría interna. Sí, con nosotros mismos. Entonces, cuando nos sentimos así impotentes para poder decir lo que pensamos, tenemos miedo de decir o ser lo que somos por temor a ser juzgados, a ser rechazados, pues esto nos lleva a sentirnos como fuera de control, heridos, tristes, hasta sentirnos en un estado hasta de depresión. Pues es este chakra es el que es afectado, ¿no? Cuando sentimos que no tenemos posibilidad de expresarnos o de ser como realmente somos. Y el último chakra... No, el 2, ahorita el 2, ¿no? No, ya pasamos el de la garganta, sí. ¿El de la garganta? Ah, sí. Sí, ya vamos con el último, que es el del tercer ojo, es el sexto chakra. Pues ya es 5. Muy bien. Pues como su nombre es como el del tercer ojo, exactamente tiene que ver con esta visión interna que de alguna manera resume o conjuga toda la unidad y el equilibrio de todos los anteriores chakras y nos lleva pues a la sabiduría, allá al campo más elevado más allá del pensamiento del intelecto, sino a la cuestión espiritual y a ese entendimiento ya del panorama completo. Aquí es donde podemos sentirnos ya enfocados, ¿no? Este chico tiene que ver cuando podemos ver realmente las cosas como son, ¿no? Sin engaños que a veces nosotros mismos nos ponemos. Y de esa manera pues estamos abiertos a desarrollar nuestra sabiduría,
visión interna, nuestra inteligencia en todos los sentidos, incluso esta conciencia, ¿no? Que va más allá de lo físico. Y si está en desequilibrio, pues las emociones que por las que vamos a estar es, por ejemplo, las personas que capaces de reflexionar sobre lo que están siendo, un poco las personas que viven en la ilusión o en la negación, ¿no? Muchas personas que porque no quieren ver su vida, entonces todo está bien, no pasa nada, ¿no? Y detrás ahí se está derrumbando su vida. Entonces a veces exageran, ¿no? las cosas buenas porque quieren cubrir las cosas que les duelen de su propia vida o de sí mismos, y a veces termina llevando a las personas a estar como muy inestables en su humor, ¿no? Personas que aparentemente muy contentas y de repente están muy enojadas, cambian de humor, y sobre todo eso, no pueden hacer este ejercicio de autorreflexión, de verse a sí mismas, pues porque tienen miedo de ver lo que son o de saber lo que son, y pues por eso también se privan de muchas cosas buenas de sí mismos y que la vida puede tener, ¿no? La verdad es que a veces estas personas se vuelven así muy extremas, ¿no? Todo es muy bueno o todo es muy malo. Y como sabemos, la vida tiene muchos matices, y esos matices pues son los que le dan el interés y la tercera dimensión a la vida, ¿no? Claro que sí, porque también ahí serían en un momento las expectativas que uno tiene, ¿no? Ahí la puede uno equilibrar también, no tener demasiadas tampoco, en algo esperar demasiado, ¿no? Sí, y a veces también cuando está en tal desequilibrio este chakra, pues la persona solo se concentra en la cuestión material, ¿no? Deja totalmente de lado su parte espiritual y cree que lo único que le va a hacer feliz o lo único que le va a salvar o lo único que es bueno para ella es tener logros materiales, ¿no? Se concentra en acumular dinero, en acumular objetos, y a lo mejor no puede ser que sea una persona que tenga mucho dinero, puede ser alguien que no tenga mucho dinero, pero acumula muchas cosas, ¿no? A lo mejor hasta acumula esta basura, pero la tiene ahí, como en este deseo de conseguir cosas materiales, que es como un deseo de compensar esa falta de contenido emocional y espiritual en su vida. Y bueno, pues no sé, creo que hay alguna pregunta por ahí. Sí, aquí como comentario. Sí, ojalá nos menciones, está con nosotros, ya saben ustedes. Los martes muy amablemente nos acompaña Yedid Millán, ella es una estupenda amiga, a quien queremos mucho, eso es en primer lugar, ¿verdad? Y además que es una persona, como les digo, con un gran respaldo académico y también en el camino espiritual. Así es que, ¿qué nos dicen, Yedid Millán? Vic A.T. dice, es un gusto saludarte, Eloína, y a tu invitada. Muchas gracias, Víctor. Rosa María Hernández dice, hola, gracias por estar para orientarnos cómo se pueden limpiar los chakras y estar estable en la salud. Gracias por la orientación. Bonita noche, saludos a las dos. ¿Cómo limpiar los chakras? Pues no los llevamos de esas emociones, ¿verdad? Pues sí, es trabajar esas emociones con las flores de Bach nos pueden ayudar, y hay, bueno, también técnicas en el yoga, hay posiciones que ayudan a reequilibrar la energía, pero desde el punto de vista de las emociones, cultivar las emociones, cultivando las emociones positivas de cada chakra y trabajando para dejar fluir las emociones negativas, es la mejor manera de equilibrar y de limpiar cada uno de estos vórtices de energía. Lupita Álvarez dice, hola Eloína, buenas noches. Lupita, muchas gracias, Carolina un abrazo. Cedillo dice, gracias Eloína y Carolina por sus magníficas palabras. Gracias, Carolina, la tocaya. Luan Milano dice, saludos. Muchas gracias. Fabiola Griselda Alonso también saludos. Fabiola, gracias. Y por aquí está una pregunta. Por ahí alguien habla. Nipe Montiel dice, qué gran verdad, todo viene de algún rechazo. Sí, pues muchos de los traumas de las emociones, por eso es importante, incluso hay algún estudios
y respecto a esto de las emociones que se han hecho, de cómo tiene que ver el primer pensamiento que la madre tiene cuando sabe que está embarazada, cómo va a influir a veces hasta en la autoestima y el autoconcepto de ese bebé, de cuando sea adulto esa mujer u hombre. El primer pensamiento, que en muchas mujeres, sobre todo cuando no es un embarazo planeado, es híjole, ya salí embarazada, ¿no? Y aunque después pero ¿no? Y bueno, claro, todos los demás pensamientos posteriores también van a influir. Porque luego creen que el embarazo no influye porque el niño no ha nacido, ¿no? Sí, entonces, si desde el embarazo hay un rechazo en los primeros años, pues es algo, como digo, no imposible de trabajar, pero sí requiere labor, requiere pues una dedicación y armarnos de las mejores herramientas que nos permitan trabajar, resolver y dejar atrás esto. No sé si viste ahí, Selene Camacho Martínez dice, me he llevado queriendo comprender todo esto, pues aun cuando hay personas que son tan tranquilas y fluyen tan pasivamente y también enferman, y digo que yo cómo hacerlo, y me encanta el tema, es interesante. Es que a veces no se es que ya una pregunta sobre la fibromialgia. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ah, bueno, eso está, porque esto te iba a decir, ¿hay alguien de fibromialgia? Sí, es que está como... ¿Qué dice la de fibromialgia? El primero dice saludos desde Culiacán, si la no te está viendo. Y dice, la fibromialgia es demasiado fuerte en todo el cuerpo, que tanto influye. Y eso después le lleva a comentar, me he llevado queriendo comprender todo, puesto pues aun cuando hay personas que son tan tranquilas y fluyen tan pasivamente, también enferman. Y digo yo, ¿cómo hacerlo? Y me encanta el tema, es interesante, busco, investigo, pero son tantas cosas, me encanta escucharlas. Pero nada más lo que tú decías, no nada más decir no pasa nada. Son las personas que son muy pasivas diciendo no pasa nada, pero por dentro es un volcán, ¿eh? Todos los chakras están en una cuestión más desequilibrados que nada. Sí, o sea, las personas que aparentemente mucha paz, congruente, pues, pero están enfermas, pues obviamente ahí hay alguna disonancia, no puede por ser, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no se trata solo de externamente aparentar, sino internamente poder trabajarlo y manejarlo. Y la fibromialgia, pues sabemos, el problema que causa mucho dolor, y el dolor es como una tortura, causa mucho desgaste en las personas. Entonces no es fácil cuando se tiene una situación así, pues poder mantener un estado así de equilibrio. Entonces, pero que bueno, lo importante, creo que eso es la resiliencia, ¿no? Como dice esta amiga, es investiga, busca, ¿no? Eso es lo importante, buscar y sumar ayudas para poder trabajar. Todas las enfermedades, como nos decía el doctor Bach, tienen un origen en las emociones y pensamientos, indudablemente. A veces son algunos que ni siquiera recordamos, algunos que vivimos de muy pequeños, o como hace un momento decíamos, desde el embarazo de la madre pueden venir. Pero lo importante es que somos seres en formación, en proceso, y que no nos condena eso a tener que vivir forzosamente llenos de enfermedades o en desequilibrio, pero tenemos que trabajarlo. No va a venir la cura mágica o la pastilla milagrosa o el tratamiento fuera de este mundo que nos va a resolver todo sin que nosotros tengamos que hacer nada. Incluso cualquier tratamiento va a funcionar mejor si hay una disposición de la persona a trabajarlo. Sí, yo retomaría un poco lo que decías al principio. A veces sí, procurar perdonar y hasta olvidar si es posible, pero si no se puede perdonar, olvida, por lo menos soltarlo, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo hablaba con unos maestros en estos días recientemente, y es lo que decía, sí, la cuestión, lo ideal sería amar hasta quien nos hizo daño, ¿no? Pero si no se puede ni amar, ni perdonarle siquiera, hay que soltarlo. Soltarlo, ¿verdad? Sí. Rosario López dice, hola, padezco de bruxismo nocturno. ¿A qué se debe? Pues eso quiere decir que está apretando pues los dientes y no se está relajando. O sea, la mente seguramente sigue dando vueltas y está... Cuando apretamos los dientes, cuando algo no queremos soltarlo, probablemente hay algo que no quiere soltar, que no quiere fluir. Ahí le ayudaría mucho hacer algunos
ejercicios de respiración y hacer un pequeño ritual antes de dormir para que verdaderamente se relaje y cultivar, digamos, pensamientos positivos. Meditar o visualizar. Rezar también ayuda, ¿verdad? Antes de dormir. Nick de Montiel dice, gracias por la enseñanza. ¿Recomiendan algún libro de sanación espiritual? Pues yo ahorita de momento no sabría decir. Bueno, de Bach, el doctor Bach. Pues lo que pasa es que de la cuestión espiritual también, desafortunadamente, hay muchas cosas que no son, ¿no? O hay muchos maestros espirituales que no tienen nada de maestros espirituales. Nada de maestros espirituales. Pero, no sé, realmente ahorita, yo podría recomendar que lea más bien las obras del Dr. Bach, porque también se ha escrito mucho sobre el Dr. Bach, pero hay cosas que también están mal, pero hay algunos libros que son las obras completas de Bach, lo que él escribió, y creo que eso le puede ayudar mucho, porque hay una parte donde habla de todos estos, las personalidades, y lo que hablaba yo al principio de la falta de la unidad, y qué es lo que nos puede ayudar a equilibrar eso. Y más que se observe a sí misma, porque si uno es honesto con uno mismo, sí siente uno qué cosa no a uno perdonado, qué no a uno soltado, etcétera, y entonces ya lo empieza uno a trabajar. Así es. Sí, hay que ser con uno mismo, hay que trabajar. ¿Qué más? Bueno, pues Carolina, gracias. No me queda más que pedirte tus números, porque si no, ¿cómo te piden consulta? Das consulta también por FaceTime, entonces muchas personas que nos están escuchando en otro estado, en otro lugar, los puedes atender también. Entonces, si nos das tus medios para comunicarse contigo. Puedes comunicarse conmigo para consulta, ya sea presencial o a distancia, en teléfono de la Ciudad de México o fijo, el 2455-8601, o también a través del WhatsApp o mensaje de texto en el 5528 93 43 87, o a través 5528 93 43 87, o a través de correo electrónico opusluz@hotmail.com. Y entonces, y además, realmente yo ahí como comentario les diría, Carolina es muy sensata en la cuestión de cobro, que también eso es importante, más en estos tiempos que nos preocupa cuánto vamos a gastar con el doctor. Lo que ella cobra, a veces cobran 3 veces un doctor que va a ver uno nada más por la receta, y después cuando va uno con la receta y la cubre uno ya en la farmacia, pues es muchísima cantidad mayor. Y ella nos da también las flores de Bach, y además cobra muy sensatamente, ¿verdad? Yo creo que desarrolla una gran labor, y hay muchas personas que dan testimonios de todo lo que les ha sacado Carolina, de veras, de situaciones muy complejas y difíciles, ¿verdad? Y que Montiel, la ansiedad, que ya has hablado, ¿verdad? Dice, es algo que no suelta uno. Dice la ansiedad, dicen que Montiel, pues hay que soltarla también, ¿verdad? Sí. Hay que, ¿verdad? Sí, un día habló de la ansiedad, Carolina, muy interesante. Y también las flores de Bach, ahí le puede ser mucho. Yo creo que en eso de la ansiedad funciona muy rápido. Sí, sí, en todas las emociones ayuda a equilibrarlas, claro. Bueno, pues damos una frase a nuestros público. Pues identificaron alguna emoción que es constante y que está seguramente afectando ese chakra, pues trabajar cultivando. No se trata de trabajar contra la emoción que nos afecta, sino cultivar la emoción que nos equilibra. Pues muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Caro, de veras, gracias a Yedin Millán, que estuvo con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, amigos. Ya saben que estoy a sus órdenes en el 5543-4508 para cualquier estudio astrológico, sea una carta natal, un retorno solar, una sinastría, el estudio que esté necesitando. Estoy a sus órdenes. Llámenme, también tengo un correo, elopresagios@yahoo.com.mx, y nos vemos aquí por Facebook, a ver si estamos también en YouTube, también estoy como Eloína Moreno.
Muchísimas gracias por su atención, infinitas gracias. Como siempre, su servidora y amiga Eloína Moreno, recordándoles que los astros pues sí nos inducen y sí nos influyen. Pero ¿quién tiene la última palabra? Pues nosotros a través de nuestra voluntad. Amigos, buenas noches, muchas gracias, buena suerte. Qué bonitos corazones.